Wilson Toainga renunció al cargo de fiscal general del Estado subrogante luego de 6 meses en funciones. Tras su dimisión, Carlos Alarcón asume el encargo de la fiscalía. El crimen organizado transnacional. A través de esta carta difundida la tarde de este viernes en la cuenta de X de la Fiscalía General del Estado, se conoció la renuncia irrevocable de Wilson Toainga. Toainga fungía como fiscal general del Estado subrogante, cargo que asumió el pasado 21 de mayo. En la misiva, el ahora exfiscal general aseguró que su dimisión busca evitar que el ejercicio prolongado de prórroga en funciones se torne ilegítimo o sea malinterpretado. Se refirió también a la administración institucional, indicando que la gestión se ha llevado adelante con los recursos personales y técnicos disponibles, además del apoyo de la cooperación nacional e internacional, a pesar de los escasos fondos estatales asignados. El exfuncionario fue designado como fiscal general subrogante por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en abril de 2019 hasta abril de 2025. Una vez concluido ese plazo, sus funciones fueron prorrogadas tras un pronunciamiento emitido por la Procuraduría General del Estado en febrero de este año, por lo que asumió la titularidad de la Fiscalía General del Estado desde el 21 de mayo, luego de la renuncia de la titular Diana Salazar. Wilson Toainga informó que seguirá desempeñando sus funciones como agente fiscal de primer nivel en la unidad o lugar donde la Fiscalía General del Estado las requiera. Ante la renuncia de Toainga, el fiscal subrogante Leonardo Alarcón Argudo asumirá su reemplazo como máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a un nuevo fiscal general titular. Y en este mismo tema, el nuevo fiscal general del Estado subrogante, Carlos Alarcón, es conocido por manejar los casos AAA y Nene. Alarcón ocupaba el cargo de agente en la Unidad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General. El crimen organizado. Tras la renuncia de Wilson Toainga, Carlos Alarcón Argudo se convierte en el nuevo fiscal general del Estado subrogante. En octubre, el Consejo de la Judicatura lo designó en el cargo en caso de ausencia temporal o definitiva de Toainga. Aquí la trayectoria de Carlos Alarcón. Es doctor en jurisprudencia, tiene un masterado en Derecho Penal, lo hizo en la Universidad de las Américas. Además tiene una especialización en criminalidad compleja y justicia indígena en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Carlos Alarcón tiene más de 20 años en el ejercicio profesional. Fue agente fiscal en Quinindé, provincia de Esmeraldas. Posteriormente se desempeñó como fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado. Alarcón estuvo a cargo del caso AAA, que inició tras una denuncia de la Agencia de Regulación y Controles de Energía y Recursos Naturales no Renovables, en la que se exponía un presunto comercio irregular de gasolinas. También ha manejado el caso Nene, que inició en marzo de 2024, luego de que la Fiscalía ejecutó varios allanamientos en Quito y Cuenca, en torno a una investigación por presunta oferta de realizar tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. Sebastián Barreiro, hijo de la ex vicepresidenta Verónica Abad, está procesado en este caso. Mientras tanto, en octubre de este año, Alarcón solicitó el archivo de la investigación previa que se seguía contra el presidente Noboa, su esposa Lavinia Balbonesi y 2 directivos de la minera, Dundee Precious Metals, empresa que impulsaba el proyecto Loma Larga. La Fiscalía General del Estado inició una nueva investigación por el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esto tras publicaciones de Javier Jordán que apuntan a presuntos testimonios rendidos en Estados Unidos. La Fiscalía General del Estado, mediante un comunicado a través de sus redes sociales, puntualizó que las recientes publicaciones ejecutadas por parte de Javier Jordán buscan introducir narrativas sin sustento legal que buscarían desviar la investigación original del crimen del ex candidato presidencial. En ese contexto inició una investigación previa por asociación ilícita y fraude procesal, dirigida en contra de los sospechosos y procesados del caso. La institución rechaza de manera contundente que procesados, sentenciados o prófugos utilizando mentiras y artimañas pretendan poner en duda la objetividad, profesionalismo y observancia de los principios que rigen el sistema procesal ecuatoriano, que la Fiscalía General del Estado y sus equipos investigativos de la Policía Nacional respetan en todas las investigaciones y procesos penales a su cargo. Actualmente Javier Jordán permanece en los Estados Unidos.
ha difundido versiones de un testigo ecuatoriano que se encuentra bajo el sistema de protección a víctimas y testigos. Habría rendido una declaración ante una corte estadounidense en un proceso civil en contra de la exfiscal general del Estado, Diana Salazar. El Ministerio Público ecuatoriano ha considerado que estas afirmaciones son intentos de generar confusión y contaminar la investigación para identificar a los autores intelectuales del magnicidio de Villavicencio. A raíz se filtró, entre comillas, un audio mutilado, distorsionado y descontextualizado. Y viendo lo que ha sucedido antes, inclusive de que se mencionó en otros procesos, ¿no les parece extraño que se repitan las mismas formas de atacar, las mismas formas de difundir mentiras, justamente para que no se llegue a la verdad como en estos procesos? Y siempre son el mismo, entre comillas, como he dicho también, medios. Con la nueva investigación solicitada por la Fiscalía, no se descarta incluso solicitar una asistencia penal internacional para recopilar pruebas, identificando a los responsables de difundir narrativas sospechosas y posible ampliación de una acusación en contra de quienes están detrás del magnicidio del ex candidato presidencial. Daniel Borja, El Noticiero, trabajando por Ecuador. Y en este mismo caso, el jefe de la cúpula de seguridad de Fernando Villavicencio rindió su versión ante la Fiscalía en relación a la identificación de los autores intelectuales del crimen. El jefe de la cápsula de seguridad de Fernando Villavicencio entregó en la Fiscalía General del Estado no solamente su versión, sino también documentos e informes con el nombre de varios coroneles, incluidos 3 generales, que conocieron sobre sus peticiones para reforzar la seguridad del ex candidato presidencial, pero que incluso uno de ellos habría dispuesto el archivo de esas solicitudes. El capitán ha dado no solo el nombre de un general, ha dado el nombre de 3 generales. De 3 generales. Esa información ya la tiene la Fiscalía General del Estado y la tiene que manejar de la mejor manera. Por este momento no puedo darles los nombres, pero han sido puestos ya en conocimiento de Fiscalía General del Estado. ¿Qué general dispuso el archivo? Se pueden imaginar que el señor capitán tiene más de 100 requerimientos y que se disponga por un señor general que todo lo que provenga del señor capitán tiene que ser archivado. Todo esto se da en medio del proceso judicial que busca identificar a los autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial, en donde están siendo procesados el ex ministro del correísmo José Serrano, Javier Jordán, Ronnie Aliaga y también Daniel Salcedo, quien es testigo protegido de la Fiscalía. En los últimos días se han generado varias versiones que han revelado nuevos datos que serán sometidos a análisis por parte de la Fiscalía. Incluso las hijas de Fernando Villavicencio han adoptado para ser acusadoras particulares en este caso y renunciaron a cualquier tipo de indemnización como reparación integral. ¿Qué significaría que vendría del dinero del crimen organizado? Que paga sicarios, que paga jueces corruptos, bueno, todos ustedes saben lo que pagan, que viene incluso de la corrupción hospitalaria. Nosotros nos enfrentamos a quienes asesinaron a Fernando Villavicencio, a quienes atentaron contra su vida, sino que también hay una mafia, tal vez de la que no hablamos mucho, que es la mafia judicial. Durante este viernes se recibieron varias versiones en la Fiscalía en torno a estos hechos, pero además el próximo 24 de noviembre se recibirá el testimonio anticipado del ex policía de inteligencia Ronald Herrera, quien aparentemente fue un colaborador cercano de José Serrano y que incluso en una de sus versiones señaló a las autoridades de justicia que recibió órdenes para realizar seguimientos al ex candidato presidencial días antes de su muerte. Atención, la sesión para tratar el presupuesto municipal de Quito se encendió tras el pedido de declaración del contrato de un hornado con indicios de sobreprecio y adjudicado a un proveedor sin registros. Por favor, cierren completamente el audio del señor Merino mientras estoy en mi palabra. Ya le doy 3 veces, concejal. Concejal, no me falta respeto, concejal. Y si no quiere, salga de la sala, por favor. Y si no quiere, salga de la sala. Así fue como se desarrolló la sesión extraordinaria para la discusión del presupuesto en el Consejo Municipal. Un escándalo tras el pedido de información del Servicio y Desarrollo de la Jornada de Integración y Fortalecimiento Institucional. Nosotros seguimos fiscalizando y cuando ellos levantan la voz, nosotros levantamos las pruebas. Si es que la fiscalización incomoda es porque está funcionando. Este
es el conflicto? Un plato de hornado que aquí en el mercado cuesta $4 y que en este servicio estaba incluido el mismo plato, $4,800, pero $17 incluido IVA. Pero además no sería el único producto con sobreprecio. Hubo cambios de partidas para adquirirlo y según el concejal Merino, inclusive amenazas al momento de pedir la información. Se renta una locación por $20,000, se contrata hasta el papel higiénico, ¿no? Por $2,000, ¿no? Un rider técnico por $11,000, ¿no? Y el día de ayer también intentó agredir físicamente al concejal Merino, ¿no? Eso de alguna manera también evidencia violencia política. El concejal Diego Garrido respondió que no hay ningún intento de violentarle, simplemente le dije que se largue a hacer campaña fuera del recinto del Consejo Metropolitano de Quito. Pero ambos coinciden que pese a que se cayó el proceso, se debe investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Serían 3 las personas responsables. Yo creo que hay que llegar hasta el final de los hechos. Hay que investigar quién hizo el estudio de mercado, por qué se pretendía poner a ese precio. Y se debe hallar responsables y se debe poner las sanciones que corresponden. No es de esto que, nos pillaron, cancelamos y no pasa nada, ¿no? En esta ciudad tienen que haber responsables, ¿no? Desde la fase preparatoria hasta la calificación, el proceso se dio. Pues además revisamos la documentación del proveedor que habría ganado. La persona no consta ni en el SRI ni en la Superintendencia de Compañías. Es decir, que no está obligado a llevar contabilidad. Y el abogado tributario nos explica para qué sirve esta constancia. Yo estoy obligado a llevar contabilidad es justamente por dar una seguridad de alguna manera a quienes contratan conmigo de que llevo un balance, de que hay un tercero, un contador que me está certificando las cuentas. Mientras concejales esperan que el proceso se clarifique, ciudadanos insisten que es hora de ponerle atención a las verdaderas necesidades de la capital. Y continúan los cambios en el gabinete tras los resultados de la consulta popular y el referéndum 2025. Mediante decreto ejecutivo 230, el presidente Daniel Noboa designó al ex juez de la Corte Constitucional Enrique Herrería como nuevo secretario jurídico de la presidencia en reemplazo de Stalin Andino. Herrería dejó la Corte Constitucional tras la última renovación en marzo de 2025. Integró el primer grupo de 9 jueces constitucionales, cargo que desempeñó durante casi 6 años. Antes de continuar con este resumen de noticias, te invito a que te suscribas a Sublime Ecuador. Recuerda, somos las noticias más frescas del país. El Ministerio de Salud suma su 6º titular desde que Daniel Noboa está en la presidencia de la República. La cartera de Estado ha recibido críticas y denuncias por la falta de medicinas, insumos y especialistas. Siendo parte del primer gabinete ministerial de Daniel Noboa, 23 de noviembre de 2023, el lojano Franklin Encalada, médico y cirujano oncólogo, asumió el Ministerio de Salud. En el periodo de Encalada se agudizó la crisis hospitalaria, la falta de medicinas, insumos y el pago a especialistas, situación que no se solventó. Encalada renunció al cargo con 7 meses de gestión. Luego de 4 días, el médico internista y cirujano Manuel Naranjo Pacimiño fue nombrado ministro de Salud. Él lideró el acuerdo entre el IES y Solca para el pago de los saberes pendientes. Por este caso, compareció en la asamblea, pues continuaban las denuncias ante la falta de pago. Pasaron 7 meses y salió del cargo. El tercero en ocupar el Ministerio de Salud de Noboa fue Edgar Lama, abogado de profesión. Él asumió la cartera de Estado en febrero de 2025. Lama manejó un presupuesto de $100 millones para repotenciar varias casas de salud y comprar medicinas. Sin embargo, las quejas de pacientes por la falta de medicamentos no cesaron. 3 meses después, Lama salió del ministerio y entró el médico Bernardo Sánchez, quien estuvo apenas 37 días en el puesto. Sánchez solicitó la desvinculación de funcionarios involucrados en corrupción en varios hospitales públicos del país. 15 de julio de 2025, por decreto, asume el Ministerio de Salud el médico y exdirector nacional de investigación de salud del MSP, Jimmy Martin, 5º ministro de Salud de Noboa. Martin inició su gestión entre el fallecimiento de neonatos, la posesión de gerentes navales en 3 hospitales de Guayaquil y la declaratoria de emergencia para comprar medicinas.
Hoy empezamos el pasado 18 de noviembre, entre los cambios ministeriales realizados por el Ejecutivo, la vicepresidenta María José Pinto es delegada como ministra de Salud. Pinto es empresaria textil, estuvo a cargo de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición. La sexta titular de Salud ya lideraba el Comité Nacional de Salud, el mismo que ejecutó la compra emergente de medicinas. Pinto, como primera acción, solicitó el análisis situacional de los hospitales del país para ahora dar respuesta a la crisis en el sector salud. Y desde 2019, en 3 ocasiones se ha pretendido reescribir la Constitución de Montecristi. La única propuesta que consiguió pasar el filtro de la Corte Constitucional fue la del presidente Daniel Noboa, pero esta quedó solamente en intenciones tras el triunfo del no. Aunque fue la última, no ha sido la única. Desde 2019, la Corte Constitucional ha tenido en su mesa 13 propuestas para convocar a una asamblea constituyente que permita reescribir la Constitución de Montecristi vigente desde 2008. 12 fueron rechazadas por el organismo. Una sola pasó ese filtro, pero no recibió una respuesta favorable en las urnas, con lo que la de Montecristi seguirá siendo la Constitución vigente de nuestro país. En 2019 se rechazaron 4 propuestas para convocar una asamblea constituyente. Las hicieron ciudadanos y actores políticos por iniciativas propias. Ese año, Víctor Erazo, Fernando Balda, Bolívar Armijos y Jorge Moreno solicitaron a la Corte Constitucional que se dé paso a una asamblea constituyente. En 2020, 2021, 2022, 2024, este último, Jorge Moreno, lo solicitó en cada oportunidad. En 2022 también figura Gabriel Pereira como solicitante de una asamblea constituyente ante la Corte Constitucional. En 2025, a más de la propuesta del presidente Daniel Noboa, la Corte Constitucional recibió este mismo planteamiento de parte de Washington Olmedo y también de parte de la Corporación de Docentes Investigadores del Ecuador. En la mayoría de ocasiones los pedidos fueron rechazados ya que planteaban asambleas de plenos poderes. Unos cuantos carecían de claridad en la propuesta y otros de plano no cumplían con los requisitos. Tras el triunfo del no, la Constitución de Montecristi seguirá vigente, aunque no tal y como fue escrita, pues al momento en ella se han introducido 29 reformas en sus articulados, sin mencionar cambios a sus disposiciones transitorias o generales. Las cárceles de Ecuador enfrentan una epidemia de tuberculosis que se triplicó en un año, agravada por el hacinamiento y la militarización del sistema. La falta de tratamiento adecuado ha generado cepas resistentes que amenazan con traspasar los muros penitenciarios. Los especialistas alertan que se ha convertido en una bomba de tiempo para la salud pública nacional. La violencia y las masacres en las cárceles ecuatorianas han acaparado por meses los titulares de prensa. Pero ahora hay otra crisis, silenciosa y letal, que se propaga entre las rejas. Una epidemia de tuberculosis que está fuera de control. Así lo advierte el Observatorio Social de Tuberculosis del Ecuador. El organismo apunta al hacinamiento carcelario, que alcanza un 37.5% según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad de SNAI. Hay otros factores como la desnutrición crónica y la insalubridad. Al toser, al estornudar, uno está emitiendo bacilos de tuberculosis. Y si tenemos un hacinamiento en una celda más de 10 personas, es obvio que esas personas van a terminar contagiados de TB. Estadísticas del Ministerio de Salud confirman que los casos de tuberculosis se triplicaron en un año. En marzo de 2024 se contabilizaron 360 infectados y para el mismo mes de este año, 1.131. Los centros con mayor riesgo de infección son el de Machala, Cárcel de los Ríos, de Rodeo en Manabí y Penitenciaría del Litoral. Mira, por cada paciente con tuberculosis tú puedes calcular que va a infectar a 10 personas que están a su alrededor. Es decir, el hecho de que tú tengas un paciente no significa de que sea pocos, significa que ya debes de tomar medidas para tratar de cortar esta transmisión y evitar que esto siga creciendo. En esa cárcel estaba recluido Andrés Giovanni Bejarano, de 44 años, quien cumplía su pena desde 2019. Murió el pasado 11 de noviembre de tuberculosis, según consta en su acta de defunción. Por más que nosotros le mandamos 30, 40 dólares para las pastillas, que allá le cobraban $5 por cada pastilla, de todos modos se fue deteriorando hasta que llegó un momento en que no se podía ni siquiera parar. Tuvimos que pagar para que nos los embarquen a la ambulancia.
Tras una visita de inspección a la penitenciaría del Litoral, realizada el pasado 22 de abril, la Defensoría verificó que en el pabellón 7, que alberga a 531 contagiados, en ese entonces, los presos no habían recibido tratamiento médico adecuado durante los últimos 3 meses, a pesar de contar con resultados confirmatorios de la enfermedad. Tal como consta en este documento de la entidad. Según datos oficiales, la falta de continuidad en la medicación ha provocado que la tuberculosis se vuelva resistente en las cárceles. Pero ¿cuál es el riesgo para la sociedad? Y puedas llevar a este bacilo tuberculoso resistente a la comunidad y seguir transmitiendo a sus familias, y así tenemos familias enteras. Y el tratamiento se vuelve más complicado para la curación. Es una epidemia mucho más grave que la tuberculosis sensible. Pero hay otras enfermedades como la varicela que se propagó en la cárcel del Inca. El SNAI confirmó que hubo 23 casos y que para prevenir vacunaron a 322 reos. Los voceros coinciden en que esta crisis demanda una respuesta estatal urgente y efectiva.